La última cena, 1955, óleo sobre lienzo. National Art Gallery, Washington, Estados Unidos. La estructura de la última cena de Dalí guarda a priori la misma composición que Leonardo da Vinci hiciera en su pintura homónima y ambos siguen la divina proporción, empleada en el Renacimiento. Dalí enmarca la escena en un rectángulo, mientras que la composición general está dominada por la ventana trasera, que representa un dodecaedro, formado a su vez por 12 pentágonos que guardan relación con la proporción 3,14 de la letra griega pi y con igual número de apóstoles. Ninguna de las caras de los apóstoles es visible mientras Jesús reparte la Eucaristía, pero Jesús no es humano, está traslúcido, dejando ver tras él un barco como una llamada a Pedro, el pescador que fundará la iglesia. Uno de los apóstoles lleva una toga amarilla, a diferencia de los demás, y es el que aparece más concentrado en el rezo. Bien se puede tratar de Judas, el traidor, o de Pedro. En realidad, lo importante de la escena es ese Dios humanizado que con los brazos abiertos se dispone a recibir a su Hijo y que enlaza los dos planos de la composición. La Madonna Sixtina, 1958, óleo sobre lienzo, de Metropolitan Museum of Art, Nueva York, Estados Unidos. La Madonna Sixtina se inscribe en el estilo pictórico que Dalí denominó misticismo nuclear, en un esfuerzo del pintor para articular arte moderno, ciencia y religión. El artista añadió un subtítulo al cuadro durante su exposición en la Karl Zeiss Gallery de Nueva York, que pone de manifiesto sus intenciones. Cuadro casi gris, que observado de cerca es abstracto. A 2 metros es la Madonna Sixtina de Rafael, y a 15 metros la oreja de un ángel de 1,5 metros de alto, pintada con antimateria, lo que es decir, con energía. Se sabe que Rafael era uno de los maestros preferidos por Dalí, por lo que al escoger su Madonna le estaría rindiendo un homenaje. ¿Por qué escogió Dalí esta obra y no otra? Es un misterio, pero sí se sabe que el pintor catalán tenía una reproducción de la Madonna en su hotel de Nueva York al término de la Segunda Guerra Mundial, época en la que empezó a trabajar en el misticismo nuclear. Para entender cómo Dalí vislumbró trasladar la antimateria a la pintura, hay que analizar la composición del cuadro. El pintor sitúa un detalle del cuadro de Rafael dentro de una oreja, lo que equivale a decir que Dalí vuelve sobre la doctrina católica de la Edad Media, que sostenía que la Virgen fue inseminada por la palabra de Dios cuando el arcángel Gabriel se dirigió a ella. La oreja sobre la que trabaja el pintor corresponde a una fotografía del Papa Juan XXIII, que amplió hasta que se pierde la noción de las formas. Así Dalí, en su obsesión por la física nuclear, crea formas a partir de la antimateria, es decir, de cada uno de los puntos de la fotografía que traslada al lienzo mediante un complicado proceso de estampado. De igual modo que la antimateria crea energía al entrar en contacto con otras partículas de antimateria, la conexión de los puntos propone una lectura distinta del cuadro según la distancia a la que se observe. Esta aportación de Dalí tendrá eco en los más destacados exponentes del pop art, como Roy Lichtenstein o Andy Warhol, que realizaron distintos cuadros ampliando imágenes de dibujos animados, periódicos y revistas. Para rematar la composición, Dalí dibuja un conjunto de objetos trompe-l'œil a la izquierda del cuadro, 2 hojas de papel suspendidas y de una de ellas depende una cereza, cuya sombra se ve en el otro trozo de papel, que además es el lugar elegido por el pintor para estampar su rúbrica. A mediados de los 30, el pintor había defendido el uso del trompe-l'œil, también conocido como trampantojo, como una táctica de choque para llevar el surrealismo a las masas. Sin embargo, los trompe-l'œil de la Madonna Sixtina se pueden interpretar más bien como un truco que permite ampliar el juego de la ilusión óptica. La Madonna de Rafael. Rafael Osancio, conocido universalmente como Rafael, pintó la Madonna Sixtina entre 1513 y 1514 para la iglesia benedictina de Piacenza, Italia, donde permaneció hasta 1754. Trasladada a la Galería de Dresde, la obra se convirtió en una de las más reproducidas de la historia del arte. A propósito del discurso sobre la forma cúbica de Juan de Herrera.
1960. Óleo sobre lienzo, 59 por 56, colección privada. Juan de Herrera, 1530-1597, fue uno de los matemáticos y arquitectos más importantes del siglo de oro español. Su construcción más conocida es el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, un enorme complejo arquitectónico cercano a Madrid, construido bajo el mandato de Felipe II para conmemorar la victoria española sobre las tropas francesas en la batalla de San Quintín en 1557. El diseño original del monasterio correspondió al arquitecto Juan Bautista de Toledo, quien comenzó la construcción en 1563. Juan de Herrera lo sucedió en el cargo a su muerte en 1567 y realizó varias modificaciones al proyecto original. A él corresponden la fachada occidental del monasterio y la basílica central. Herrera era un hombre del Renacimiento que viajó por Europa y residió en Italia, país que ejerció una gran influencia en su obra y definió su estilo, al que se llamó herreriano, y que dominaría la arquitectura española durante casi un siglo. De este estilo destacan la horizontalidad de las líneas, la uniformidad de la composición y la sobriedad en la decoración, en la que emplea especialmente figuras geométricas como pirámides, esferas y cubos. Dalí ya había declarado a principios de la década de los 40 su fascinación por el Escorial y comentó que era perfecto ejemplo del proceso inquisitorial al que se somete a la materia para crear formas bellas. Igualmente, sostenía que la belleza austera del monasterio era la responsable de la divulgación del clasicismo en España. De la misma forma, y bajo el influjo de su método místico paranoico crítico, sostuvo que el monasterio del Escorial representaba el triunfo de lo divino sobre el mal. Hacia los años 50, Dalí descubre un texto de Juan de Herrera que el matemático nunca publicó en vida, Discurso sobre la figura cúbica, en el que intentaba dar explicaciones sencillas sobre las tendencias armónicas del escritor y filósofo mallorquín Ramon Llull, de quien era admirador. Herrera se basa en las dos definiciones de Euclides sobre el cubo como construcción geométrica y como resultado de un proceso multiplicativo que luego Dalí plasma en clave pictórica en este lienzo. La importancia de esta figura geométrica para Herrera queda patente en uno de los frescos que encargó para la bóveda del coro de El Escorial, en el que dos figuras que representan a Dios Padre y al Hijo apoyan sus pies sobre un cubo que centra la composición. El simbolismo queda subrayado en el lienzo de Dalí, quien crea a su vez dos cubos suspendidos que flotan sobre un paisaje que evoca la Sierra de Guadarrama, donde está construido el Escorial. Esta suspensión recuerda el misticismo que rodea a su Leda atómica, que levitaba sobre el mar, sin llegar a tocar ninguno de los otros elementos presentes en la composición. Retrato de mi hermano muerto, 1963. Óleo sobre lienzo, 175 por 175. De Salvador Dalí Museum, San Petersburg, Estados Unidos. Salvador Dalí admitió en muchas oportunidades la obsesión que sentía por su hermano muerto, quien además llevaba su mismo nombre. En un giro narcisista, el pintor siempre se definió a sí mismo como un producto acabado y al hermano muerto como apenas un proyecto. Llama la atención también que, aunque este fantasma lo persiguiera durante toda su vida, el pintor realizara el primer y único retrato de su hermano con 59 años cumplidos. Puede haber varias explicaciones que residen tanto en la psique de Dalí como en su lado más exhibicionista y práctico, este último relacionado con la técnica y forma de la obra, que no se puede entender sin el éxito que obtuvo su Madonna Sixtina, que revitalizó el interés de su obra entre los artistas jóvenes. El retrato de su hermano mantiene la técnica de la antimateria, aquí plasmada en serie de puntos rojos y negros que son cerezas, otra de sus obsesiones. En esta pintura de gran formato, el rostro del hermano está realizado con cerezas negras, mientras que las rojas forman el rostro del Salvador vivo. De esta forma, el artista regresa a sus imágenes dobles, componiendo un retrato que no es solo el de su hermano, sino que a la vez lo es de él mismo. Esta asociación se estrecha mucho más por la propia relación simbólica entre las cerezas de dos colores y la pareja de frutas coloradas que están unidas por el mismo rabillo a la altura de la nariz, y por las otras cuatro, claras y oscuras, que forman un cubo homogéneo un poco más arriba en el cuadro. Tampoco Dalí olvida aquí su obsesión con el Ángelus de Millet, que sirve en esta pintura como imagen de fondo sobre la que brotan los dos retratos.
En esta ocasión, la pareja del Ángelus retoma la postura del deseo y la muerte, y solo que ahora las figuras están acompañadas por sacos de patatas, en clara referencia a los hermanos de Dalí. El pintor ubica en el lado derecho de la pintura una serie de soldados o conquistadores que empuñan lanzas y avanzan hacia el rostro del hermano muerto para ayudar al pintor a deshacerse de él. Entre la cabeza del retrato destaca el pico y el ojo de un ave que, explicaría el pintor, es en realidad un buitre que acecha el destino del hermano muerto. Otro de los aspectos oscuros de este cuadro está en la utilización de la fotografía del hermano de Dalí. Según el pintor, su hermano murió a los 7 años, pero según biografía apenas tenía 2. La foto es, sin embargo, de un adolescente y en ningún caso pudo ser de su hermano. Sin importar su origen, lo destacable es que ese fantasma ha crecido con Dalí, adquiriendo formas y tamaños como alguien que vive en la sombra. Otro guiño se esconde en la oreja sangrante que lo podría vincular a Van Gogh, quien, como Dalí, tuvo un hermano con el mismo nombre muerto antes que él. Dalí de espaldas, pintando a Gala de espaldas, eternizada por 6 córneas virtuales, provisionalmente reflejadas por 6 espejos reales. 1972-73, óleo sobre lienzo. Fundación Gala Salvador Dalí, Figueras, España. Si algo caracteriza la obra de Dalí es su eterna búsqueda de nuevos retos creativos. Cuando ya era un pintor consagrado, prefirió arriesgarse por nuevos derroteros, aceptando algunas críticas que le acusaban de repetitivo, antes que mantenerse transitando caminos conocidos. Hacia a principios de los años 70, el pintor experimentó con hologramas para captar la ilusión de una pintura tridimensional, pero las limitaciones técnicas y la dependencia de la fotografía lo hicieron abandonar a favor del estereoscopio. Cuando era pequeño, el pintor descubrió en casa de un maestro un teatro óptico del siglo XVIII, en el que a través de espejos estereoscópicos se creaban imágenes tridimensionales a partir de dibujos. Este recuerdo y el redescubrimiento de la obra del maestro holandés Gerard Dow en una exposición impulsaron a Dalí a ubicar su propia solución pictórica para crear cuadros tridimensionales, pero para poder realizar pinturas en 3 dimensiones o en 4, como aspiraba el artista, eran necesarios, además de una maestría técnica única, unos amplísimos conocimientos de óptica. Para lograrlo, Dalí se valió de la adaptación que Roger de Montbello hizo del estereoscopio con espejos de Wheatstone, que le permitía proyectar cualquier imagen con cualquier color en 3 dimensiones. La estereoscopía funciona gracias a la capacidad del sistema visual para dar un aspecto tridimensional a imágenes en 2 dimensiones, que se obtiene por separado en cada una de las retinas de los ojos. Las imágenes son procesadas posteriormente en el cerebro, que es el encargado de crear la sensación espacial. Las tarjetas postales que parecen tener relieve se hacen siguiendo este patrón. En este cuadro, Dalí plantea un juego de varios espacios definidos, todos ellos por una sucesión de líneas verticales y diversas horizontales que convergen en el centro geométrico, que el artista realza con una de las pocas líneas diagonales del lienzo, sobre la que dibuja un pincel que conduce la mirada hacia la mano del pintor. Este elemento marca el ritmo de la pintura, porque a su vez enlaza a los 2 personajes superpuestos y reflejados, supuestamente reales, motivo de esta obra. El truco a trompe-l'œil que emplea Dalí remite inevitablemente a antecedentes como Las Meninas de Velázquez, en la que el rey Felipe IV y su consorte se ven reflejados en un espejo. También la armonía de colores y la paleta acotada recuerdan al gran maestro español. A propósito de la estereoscopía, Dalí dijo, en 10 recetas de la inmortalidad, la visión binocular es la trinidad de la percepción física trascendente. El Padre es el ojo derecho, el Hijo el ojo izquierdo y el Espíritu Santo es el cerebro, el milagro de la lengua de fuego, la virtual imagen luminosa que se ha vuelto incorruptible.